Génesis 30, hermanos. Vamos a predicar el capítulo 30, pero en el 31 pongan sus ojos y ahorita guarden su lugar en el 30, vamos a rezar ahí ahorita. Vamos a leer el 31, vamos a leer 7 versículos solamente. Génesis 31 vamos a leer ahí, pero vamos a rezar el 30. Génesis 31, versículos del 1 al 7. Versículo 1 dice: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él, como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo, como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día de oración. Te pedimos que nos hables por tu palabra y nos ayudes por medio de tu palabra, a ser santificados más y más a la imagen de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y pueden regresar al capítulo 30. Y muchas veces cuando pensamos en la providencia de Dios, pensamos en la salvación, en cómo Dios gobierna el universo y a los reyes de la tierra. Pero muy pocas veces pensamos en cómo la providencia incluye a nuestros familiares, como nuestros suegros y cuñados. Pregunta: ¿alguna vez te has puesto a pensar qué está haciendo Dios en tu vida a través de tus suegros o cuñados, yernos, nueras? Y esta tarde veremos cómo la providencia lleva al engañador de Jacob a ser engañado una vez más por su suegro. Título: Jacob el engañador es engañado, parte 2. Jacob el engañador es engañado, parte 2. Ahora, solamente como repaso, hemos visto cómo Dios en su providencia estaba santificando a Jacob por medio de su suegro. Pues Jacob había engañado a su padre Isaac para recibir la bendición. Y vimos que Jacob fue engañado por su suegro cuando le dio a la hija mayor en vez de la menor, y lo hizo trabajar 7 años más por la menor, un total de 14 años. En otras palabras, Dios estaba disciplinando en amor a Jacob por sus pecados pasados por medio de darle un suegro engañador como él. Y vimos que en ocasiones Dios trabaja de la misma manera en nuestras vidas, al poner personas difíciles en nuestra vida para santificarnos. Ahora noten Génesis 30 donde nos quedamos, y noten el versículo 25, Génesis 30, versículos 25 y 26. Versículo 25 dice: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Aquí se han cumplido 14 años, 7 años por una hija y 7 años por cuando lo engañó y por la otra hija, y es tiempo de partir. Y se nos dice que esto sucedió después del nacimiento de José. Ahora, es importante recordar que en la fotografía grande de la historia se trata de cómo Dios está obrando para traer las 12 tribus de Israel. Pues por medio de José, en el futuro, Dios iba a salvar a mucho pueblo. El mismo pueblo de donde eventualmente vendría el Salvador del mundo, el Mesías. Pero a la vez podemos aprender de cómo Dios usó al suegro de Jacob para santificarlo, y cómo en ocasiones Dios trabaja de esta manera en nuestras vidas de los creyentes. Ahora, aquí en la iglesia hay suegros y hay futuros suegros. Hay yernos y nueras, hay cuñados. Y es importante entender que Dios está muy interesado en estas relaciones que nosotros tenemos y las usa para santificarnos. Ahora, regresando al texto, noten cómo Labán responde a la petición de Jacob. Noten el versículo 27. Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Aquí está Jacob, le dice: me quiero ir porque ya cumplí los 14 años. Y el suegro, el engañador, no quiere que se vaya porque no le conviene. Y le pide que se quede. Ahora, en esta versión en español no se ve, pero en otras versiones dice que aprendió a través de la adivinación. O sea, probablemente usando magia, cosas pecaminosas se le reveló que estaba siendo bendecido por medio de Jacob. Dios lo estaba bendiciendo por medio de Jacob. Y decía Matthew Henry que los buenos hombres son regalos a los lugares donde Dios
los pone. En la iglesia tenemos hermanos que trabajan manejando trailers, algunos en Amazon, algunos en un café, algunos en una casa de cambio, otros pintando, ingenieros o poniendo ventanas. Y esos lugares, esos empleos y las personas alrededor de esas áreas, muchas veces Dios los bendice por medio de esos cristianos que trabajan ahí. Ahora, aplicación número 2. Yo sé que nadie en la historia aquí de la iglesia ha tenido conflictos con sus suegros, como Jacob. Pero escuchen, en la carne o sin sabiduría, las relaciones entre suegros, cuñados, nueras y cuñadas pueden ser conflictivas, pero pueden ser de gran bendición en el espíritu. Siguiente aplicación, encontrando el balance. Suegros, no sean como Labán, que trataba de manipular las decisiones de Jacob. Es común escuchar que los suegros demanden que sus yernos o nueras estén presentes en todas las actividades que ellos celebran, los días festivos. Y es común escuchar a yernos y a nueras ceder a todas las peticiones de sus suegros para pecaminosamente mantener la paz. Pero yernos, especialmente aquí refiriéndome a los hombres, es importante establecer límites y en ocasiones decir que no a las invitaciones, especialmente cuando hay manipulación de parte de los suegros. Si no marcas los límites, no tendrás un matrimonio saludable. Y suegros, es importante ser prudentes y respetar la nueva familia de tus hijos o tus hijas y no usarlas como un arma. Siguiente aplicación. Ya se puso tenso, se sintió tenso el ambiente. Pero una vez más, escuchen. Siguiente aplicación. Yernos, nueras, es importante entender que los suegros son los futuros abuelos de tus hijos. Y esto es de gran bendición, especialmente cuando son creyentes. Ya mencioné a Jetro y a Noemí, muy amados por sus yernos y nuera por su piedad. Pero déjenles hago una pregunta. ¿Alguien me podría decir el nombre de una suegra, que también fue abuela, que influyó a su nieto hacia la piedad? Ahora, la Biblia no menciona a la suegra, pero obviamente es una suegra, pero lo menciona como una abuela. Timoteo, de su abuela Loida, y fue reconocido por el apóstol Pablo. Ella fue una suegra de alguien, entonces de los padres de uno de los padres de Timoteo. Así es que son importantes en el plan de Dios los suegros, y es importante verlo desde la perspectiva generacional, bíblica y piadosa como una gran bendición. Versículo 28 al 34. Versículo 28. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Versículo 29. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Versículo 30. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Versículo 31. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Versículo 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderé por mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me han de tener como de hurto o como robadas. Versículo 34. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Aquí el suegro no quiere que se vaya, el suegro engañador, porque le está haciendo de beneficio para él. Y le dice, ¿qué te voy a dar para que te quedes? Y el Jacob le dice, mira, ¿cómo yo voy a cuidar de mi casa si no tengo ganancia? Le dice, déjate, hago una propuesta. De tu ganado, dame ese ganado que tenga manchas o un tipo de color extraño, que son más difíciles que salgan las ovejas así o el ganado así. Era más difícil que salieran así extrañas. Entonces esto le conviene, humanamente hablando, a Labán, porque es más difícil que Jacob salga bendecido, ¿verdad? Que tenga de ese ganado. Entonces él dice que sí, porque le conviene y así va a tomar ventaja más de su yerno. Ahora escuchen, Jacob dice algo interesante en esta propuesta, que por cierto Labán acepta. Jacob dice que cuando Labán mire su rebaño y vea que si una de las ovejas no le pertenecen a él, que va a mirar la honradez de él. Y eso es interesante, noten eso en mente, porque recuerden, Jacob era un engañador. Ahora está hablando un poquito más, después de 14 años, está hablando de ser honrado.
Así es que mantengan eso en mente. Aplicación número 1. Aquí es bueno que algunos se hagan la pregunta de Jacob. ¿Cómo voy a proveer para mi familia? Una vez más, ¿cómo voy a proveer para mi familia? Y especialmente en nuestra cultura y en nuestro contexto, donde muchos abusan de las bendiciones que tenemos en este país del gobierno y no piensan en que es su responsabilidad primordialmente mantener a su familia. No estoy diciendo que no puedes usar esa ayuda cuando es necesaria, no estoy diciendo eso, pero también hay un abuso y hay muchos hombres que no trabajan para mantener a su familia. Y dice la Biblia que es peor que un incrédulo esta persona. Aplicación número 2. El proveer para tu familia, escuchen bien esto, incluye un día proveer para tus padres o suegros. El proveer para tu familia incluye un día proveer para tus padres o suegros cuando ellos tengan necesidad. Dios ha establecido esto como un plan generacional. Ahora, el día de hoy cuando los padres llegan a cierta edad o los suegros son abandonados en casas donde cuidan a personas de la tercera edad en programas del gobierno hasta que ellos mueren. Eso es triste. Es una idea egoísta de nuestra cultura pecaminosa. Pero la Biblia nos dice que los hijos deben de proveer para sus padres. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos, o sea, una mujer en necesidad que no podía trabajar en esos tiempos porque las viudas no podían proveer para sí mismas, se le moría el marido. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, escuchen, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así es que si eres un yerno, una nuera, la pregunta es, como matrimonio, ¿han platicado cómo algún día podrían llegar a apoyar a sus padres si esto fuera el caso y ellos tuvieran necesidad? Porque esto es bíblico. La Biblia da un plan familiar generacional, no egoísta como nuestra cultura. Una vez más, no quiere decir que no puedes usar cierta ayuda del gobierno cuando hay necesidad, pero es la responsabilidad de los hijos, incluso de los nietos, noten. Tercera aplicación. Noten que Jacob, el engañador, sin darse cuenta que ya está dando fruto. Después de 14 años con su suegrazo, él dice, si encuentras alguien del ganado, un animal del ganado que no es mío, no lo vas a hacer porque yo soy una persona honrada. Dios está trabajando en su carácter después de 14 años. Así es que, una vez más, en algunos casos Dios usa a los suegrazos o a los supercuñados o cuñadas para santificarnos. No se sienta tan tenso. Yo siempre bromeo con mi suegro de que soy un yernazo que Dios los bendijo. Y él me dice que él es un suegrazo con el que Dios los bendijo. Espero que puedan tener esa tranquilidad de hablar con sus suegros de estos temas. Porque los mira a todos los yernos y suegros medio nerviosos desde el púlpito. Versículo 35 al 36, versículo 35. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Aquí el suegro acepta la propuesta primero, pero después de aceptar la propuesta, separa el ganado que puede reproducirse de ese color. O sea, le hace trampa y se las da a los cuñados de Jacob. Así que está engañando una vez más a su yerno. Noten el versículo 37 al 42. Versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en las mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevadores del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Versículo 39. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era de oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no los ponía con las ovejas de Labán. Versículo 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Aquí tenían una relación bastante interesante, ¿no? Los dos compitiendo y los dos engañándose. Lo que hace Jacob es que en una mentalidad pagana, supersticiosa,
no bíblica, agarra unos palos que estaban asociados con la fertilidad. Y cuando venían el ganado del color que le convenía a él, que iban a ser para él, se las ponía. Y solamente cuando venían las fuertes. Y como vamos a ver, Dios sí prospera esto, pero es Dios, dice el siguiente pasaje, que quien hacía prosperar, no por la superstición. Pero cuando venían las más fuertes las ponía, pero cuando venían las más débiles de su suegro no las ponía. Les dejaba Entonces hay una competencia entre el suegro y el yerno, una competencia un poco pecaminosa, ¿no? Muy pecaminosa en algunos aspectos, y en otra parte sí vemos cierto cambio en Jacob. Engañador, pero ya está empezando a hablar de la honradez. Entonces hay un cambio, pero todavía le falta a Dios santificarlo un poco más. Y sabemos que lo va a seguir santificando porque sirvió por sus hijas 14 años. Pero dice la Biblia, vamos a ver brevemente, que 6 años sirvió en el ganado como pastor de su suegro. Así es que Dios sigue trabajando en él. Ahora noten cómo Dios bendice por gracia, porque es hijo de la promesa, y no por obras, porque no necesariamente lo merecía Jacob. Noten el versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Decía Matthew Henry que vemos la providencia llega hasta las cosas más pequeñas, como las manchas en el ganado que favorecía a Jacob en el pasaje. Y yo agregaría que la providencia llega aún a la personalidad de tus suegros, yernos, nueras y cuñados o cuñadas para santificar al creyente. Denle la vuelta rápidamente a Génesis 31. Génesis capítulo 31. Y noten una vez más versículo 1 y 2. Génesis 31, versículo 1 al 2. Versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Versículo 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Aquí aparecen los cuñados, y escuchen cómo dice la Biblia de Geneva. Estos comentarios fueron escritos hace como 500 años por los reformadores. Escuchen cómo dice. Dice que Labán, el suegro, no había hablado abiertamente mal contra Jacob, pero los cuñados sí hablaron abiertamente mal contra Jacob. Sin embargo, dice este comentario de hace 500 años, dice: lo malo que estaban hablando los cuñados era lo malo que Labán, el suegro, ya tenía en su corazón sin hablarlo. Y una vez más, en la carne, llevar relaciones entre suegros, cuñados, nueras será imposible, pero se puede en el espíritu. Y aquí Jacob, al percatarse de que su suegro ya no lo ve con buenos ojos, decide partir de ahí. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 13. Versículo 3 al versículo 13. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios le revela y le dice que regrese, porque es bien lo que está pasando. Versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Versículo 6. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Versículo 7. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Versículo 8. Si él decía: sí, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía: sí, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Versículo 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Versículo 12. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Vemos que al ver que no lo ven bien, Dios le revela que él se ha percatado de esto. Y Jacob le cuenta a sus esposas lo que Dios le reveló, que es tiempo de partir. Y noten en la explicación, Jacob le revela que el suegro le cambió el salario 10 veces. Si quedaban en una, salían de ese color el ganado, y luego lo cambiaba por otro color. Y lo cambiaba por otro color y por otro color 10 veces.
No sé si 10 veces era literal o es una manera de decir que muchas veces, pero el punto es que el suegro trataba de tomar ventaja. Pero Dios, noten que era Dios siempre bendiciendo a Jacob, porque siempre las de él y no era porque era un gran hombre Jacob, era un hombre honrado y Dios estaba trabajando en su vida y era más honrado que Labán, por lo que vemos en el texto, y Dios está trabajando en su vida. Él está empezando a hablar de la honradez, pero vemos que también tenía unas ideas paganas y supersticiosas, y quería hacer trampa a su suegro también. Pero noten 3 cosas. Una es que Dios está consciente de lo que está pasando en la relación con sus suegros, cuñados o cuñadas. 2, Dios está golpeando el carácter de Jacob. Él engañó a su padre, pero Jacob, una vez más, ha sido engañado por cuando le cambiaron la hija y ahora 10 veces, 20 años. Número 3, a la misma vez que todo esto está pasando, Dios está bendiciendo al hijo de la promesa. Y así Dios muchas veces trabaja en nuestra vida. Está trabajando en un área de tu vida, en un área la está bendiciendo, del otro lado está golpeando tu carácter por otro lado. Pero Dios a la misma vez está consciente de cada relación que tenemos y de nuestra entrada y de nuestra salida. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Génesis 31, versículo 14 al 16. Versículo 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Aquí las hijas también estaban frustradas, las hijas de Labán. Pues escuchen, si recuerdan, Jacob trabajó por ellas. Pero escuchen, una vez más, en el mundo antiguo esto no era como comprarlas, era como un tipo de aseguranza. Porque si se moría el marido, o si se divorciaba ilícitamente el marido, ese dinero era para su aseguranza, para que ella estuviera bien. Pero el padre, Labán, en vez de guardarlo para sus hijas, se lo gastó todo. Y las hijas se sentían menospreciadas y sentidas con su padre. Se sentían como vendidas. Aplicación: hombres suegros y futuros suegros, no destruyan a sus familias por su egoísmo y frialdad. Muéstrale a tus hijas que las amas y que te interesa la nueva familia que se está uniendo, o que salga bien con la nueva familia que apenas va a entrar. Mujeres suegras, no se metan de manera chismosa con sus futuras familias. Y digo la palabra chismosa porque la Biblia relaciona el chisme en particular, no que los hombres no chismean, hay hombres que les gusta chismear, ¿verdad? Pero, eso es afeminado, por cierto, también. Pero la Biblia lo asocia el chisme con las mujeres particularmente mayores, que no están casadas. Especialmente las mujeres mayores, dice que están gastando su tiempo de casa en casa. Y entonces, suegras, no se metan en chismes y manipulación con las nuevas familias de sus hijos. Esto hará que sus yernas también la resientan. Más bien, muéstrense como una segunda madre, prudente y amorosa hacia sus yernos y como un buen ejemplo. Aplicación número 2. Hijas que están casadas o aquellas que se van a casar. Siempre debes de honrar a tus padres. Pero cuando te casas o estás a punto de casarte, debes de recordar que la nueva cabeza será tu esposo y no tu padre. Como en este caso, Jacob les dice que Dios lo está guiando hacia otro lugar y ellas se sujetan en amor. Escuchen lo que la Biblia dice sobre esto. Escuchen el Salmo 45, versículo 10. En el contexto es una boda. Salmo 45, versículo 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. En el contexto es una boda, y se dirige a la que se va a casar, a la novia. Le dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Una vez más, no significa que deja de ser tu familia, siguen siendo tu familia. Y la Biblia lo incluye como un plan generacional a los suegros y los abuelos. Es importante integrarlos, pero aquí se refiere a que la nueva cabeza, el nuevo líder que debe de seguir es el esposo. Siguiente aplicación. Hermanos, no queremos ver a suegros, yernos, nueras y cuñados resentidos. Como cristianos, la meta es ver a suegros, como ilustración digo esto, como Job. Y digo como ilustración porque no sé si Job, sus hijos estaban casados, pero es muy probable que sí, porque dice la Biblia que comía en casa de cada uno de sus hijos e hijas. Y esa debe ser nuestra meta. Que la próxima cena de Día de Gracias estén los abuelos de tus hijos ahí, creyentes.
y la mesa llena de nietos creyentes, los cuñados creyentes, todos con gozo compartiendo lo bueno que ha sido Jehová con su familia. Ahora, escuchen, yo sé que no quiero que te pongan tristes si no están ahí en sus familias, pero escuchen, esto no significa que te debes de poner triste, más bien significa que estás empezando el legado en tu familia, especialmente si son creyentes de primera generación. Estás empezando y tal vez tú no puedes ver todo eso, pero estás trabajando para que el futuro tus hijos o los hijos de tus hijos puedan ver eso. Los abuelos creyentes sentados en la mesa, los nietos y los cuñados y todos alabando al Señor. Eso es la meta generacional de un cristiano, o debería de ser. Ahora noten el versículo 17 al 21, versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la casa de Canaán. Versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó o robó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Versículo 21. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Eufrates y se dirigió al monte de Galat. Aquí se va a escondidas con toda su familia. Y si notan el versículo 19 dice que la hija menor, Raquel, antes de irse se roba los ídolos de su padre, mostrándonos que su padre y tal vez probablemente ella eran idólatras. Noten el versículo 22 al 30. Versículo 22. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galat. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Versículo 25. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galat. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despida con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Versículo 28. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locadamente has hecho. Versículo 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Versículo 30. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Labán se da cuenta después de 3 días y lo persigue y lo alcanza en el 7º día. Pero noten que Dios se le aparece. Él está enojado, quiere hacerle mal físicamente, y Dios se le aparece y le dice: no se te vaya a ocurrir decirle algo bien o mal a Jacob, porque es el hijo de la promesa. Pero aún así, Labán, escuchen, es interesante, está restringido por Dios, pero está tan enojado que en la restricción sigue enojado y sigue desquitándose con Jacob hasta cierto punto, con temor. Y le pregunta: ¿por qué huiste con mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Y aquí se está haciendo pasar como la víctima. Y luego le dice: ¿por qué no me dejaste despedir de mis hijas y de mis nietos? Y en orgullo le agrega: mira todo lo que tú tienes, las hijas, el ganado, mis nietos, todo es mío. Qué suegrazo, ¿verdad? Pero me detengo de hacerte bien o mal porque Dios me dijo que no te hiciera ni bien ni mal. Pero te voy a reclamar una cosa, dice Labán: ¿por qué te robaste mis ídolos? Ahora recuerden que fue Rebeca la que se lo robó, la hija menor. Aplicación, hermanos, noten cómo la disciplina de Dios es calculada y medida. Dios providencialmente lo llevó con este suegro. Básicamente estaba decretado por Dios, predestinado por Dios. Providencialmente tiene este suegro para santificarlo 20 años. Pero escuchen, en medio de esa disciplina, Dios también lo está bendiciendo a Jacob. Está haciendo muchas cosas en su vida. Y cuando el suegro lo quiere lastimar físicamente, Dios lo detiene. La disciplina de Dios es calculada. No pasa nada más ni nada menos de lo que te tiene que suceder en estos casos de disciplina. Dios solamente quiere trabajar en el carácter y es medida y precisa y amorosa y santificadora y produce buen justo de justicia, porque ya está hablando Jacob de ser honrado y eventualmente él será Israel, el príncipe de Israel, un hombre justo y honrado. Aplicación número 2. Aunque otros quieran dañar al cristiano y le hagan trampa,
Dios siempre recompensa justamente. Labán quiso robarle a Jacob, pero Jacob fue prosperado, a pesar de las trampas humanas. Hasta 10 veces le hicieron trampas. Dios ve, cristiano, tu situación. Él es el Dios de Betel, y te ve y te recompensa conforme a tu obra. Vamos a leer del versículo 31 al 32, versículo 31. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarás por fuerzas tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Aquí, cuando le responde a su suegro, dice: si encuentras mis ídolos en las pertenencias de alguien de mi familia, que lo maten, porque no sabía que su esposa era la que los había llevado. Versículo 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, y lo que hace el suegro es que primero entra en la tienda de su yerno para buscarlas, como por enojado, en el orgullo, en toda su ira, busca la tienda de Jacob, insinuando que él es el que se la robó. En la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Noten el versículo 34. Pero tomó Raquel sus ídolos y los puso en una albarda, en un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. La esposa, la que se robó los ídolos, agarra los ídolos y se sienta sobre ellos en un camello, y cuando se tiene que levantar para saludar a su padre, le dice: no puedo levantarme, le miente. No puedo levantarme porque estoy en mi periodo. Y básicamente lo que estaba haciendo es escondiendo los ídolos sentados debajo de ella. Pero noten la burla de lo que son los dioses falsos. Una mujer que se supone que está en su periodo se sienta sobre estos dioses. Es una burla tener dioses falsos. Versículo 35. Y él buscó, parte final, y él buscó, pero no halló los ídolos. Versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Versículo 37. Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje de lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. Versículo 40. De día consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Está enojado el yerno aquí a Jacob. Pero noten una vez más, él solamente ve su indignación, pero desde la perspectiva divina, él está indignado también porque él está siendo honesto. Una vez más, no lo podemos, cuando estábamos en este tipo de situaciones conflictivas, no podemos ver lo que Dios está haciendo nosotros. Pongámonos a pensar las situaciones conflictivas dentro de la iglesia o con otros familiares. No podemos ver lo que Dios está haciendo, pero a pesar de que no lo podemos ver, hay un fruto que está creciendo, un fruto de justicia, como el catecismo que mencionaba el pastor Alex. El creyente va como la luz de la aurora, va creciendo la luz, como cuando va saliendo el sol. Nuestra vida va siendo santificada más y más. Gracias a Dios que es por su gracia, ¿verdad? Que es su Espíritu que nos está santificando. Versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Una vez más, el suegro en su orgullo, ¿verdad? Le dice: son mis hijas y son mis nietos, nada es tuyo. Pero ¿sabes qué? Como son mis hijas y mis nietos, vamos a hacer un pacto. Noten el versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un manjo. Y comieron allí sobre aquel majano. Versículo 47. Y llamó Labán Jegar Sauduta, y lo llamó Jacob Galat. Hacen un pacto y ponen una montaña de piedras, un monumento. Y el suegro le pone el nombre en arameo y Jacob en hebreo. Y básicamente significa que hicieron un pacto ahí.
y que Dios era testigo, era el significado. Versículo 48, porque Labán dijo, este Majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalayé Jehová entre tú y yo, o sea, Dios testigo entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros. Dios, el suegro le dice, que Dios te maldiga, que Dios te juzgue, por si quiebras el pacto y te vuelves y te casas con otras mujeres, o si le haces daño a mis hijos. Pero una vez más, Jacob no le había dado razón por eso. Simplemente aquí una vez más tiene un suegrazo. Y noten que Dios, esto lo haciendo Labán con restricción, porque Dios lo amenazó. Si no, lo hubiera dicho más y lo hubiera lastimado físicamente. Vamos a leer del versículo 51 al 55. Versículo 51. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este Majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este Majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de esta Majano contra ti, ni tú pasarás de este Majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel quien temía a Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Una vez más, hermanos, como decía Matthew Henry, la providencia de Dios llega hasta las manchas de un rebaño para favorecer a los creyentes. Y yo agregaría, la providencia de Dios llega hasta los suegros, los cuñados, yernos, nueras que tienes o tendrás en el futuro. Y finalmente, hermanos, aquí vemos que el Dios de Betel, aquí se le revela como el Dios de Betel a Jacob. Dice que yo soy el Dios de Betel. Hace 20 años atrás, Jacob había hecho un juramento que si Dios lo traía de regreso a la casa de su padre, que él iba a dar un diezmo. Y pasan 20 años y Dios, el mismo Dios que se le apareció en esa ocasión, se le vuelve a aparecer el Dios de Betel. Eso es lo que menciona Spurgeon, que es el mismo Dios, el Dios de Betel. Y este Dios que se le apareció a Jacob es el mismo Dios que lo bendijo, que lo protegió, que lo cuidó por ser un hijo de la promesa. Y la Biblia en el Nuevo Testamento menciona que nosotros los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos los hijos de la promesa. Y es el Dios que bendice a los creyentes el día de hoy. Y si esta tarde, que termino con eso, si esta tarde tú no tienes esa relación con el Señor, si jóvenes, si no tienen esa relación con Dios, o niños o adultos, dice la Biblia que nosotros somos pecadores, que la diferencia entre Jacob y Labán no era nada en su piedad necesariamente de ellos. Déjenle doy una ilustración bíblica. En la Biblia están Moisés y Faraón. Los dos son hombres. Moisés era un asesino y Faraón era un asesino. No había nada entre ellos que hubiera piedad, por decirlo, en ellos. Pero Dios destruyó a uno, los ahogó, y a los otros le abrió el mar para que pasaran. Y lo que estoy diciendo aquí es que todo hombre es pecador por naturaleza. Desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, somos pecadores. Nacemos con una naturaleza mala, una naturaleza caída, muerta en nuestros delitos y pecados. Estamos en un estado donde nuestro estado es solamente pecar y practicar el pecado y ir de un pecado al otro. Aún la persona más buena entre nosotros está caída, está en ese estado podrido del pecado. Nuestras emociones están caídas, nuestro pensamiento, nuestra lógica, nuestro cuerpo está caído. Y en esta situación no podemos acercarnos, no podemos ni siquiera agradar a Dios en esta condición. Y si morimos en este estado, iremos a un lugar llamado el infierno, donde será el llorar y crujir de dientes. Dice la Biblia que nadie puede entrar y heredar el reino de Dios si el Espíritu Santo no obra en ellos primero. Dice la Biblia que el Espíritu Santo hace esto por medio de la predicación del Evangelio. Y la Biblia dice que el Dios de Betel envió a su Hijo hace 2000 años a venir a vivir la vida que no podemos vivir. Una vida perfecta, una vida justa, una vida honrada, desde corazón a acción. Jesús vino como el Dios hombre, vino a vivir la vida perfecta. Y fue a la cruz y tomó los pecados del mundo. Dice la Biblia que todo aquel que mira con fe a ese Salvador, a Jesús, será bendecido con una relación con Dios y vida eterna. Pero aquellos que lo niegan y continúan en su pecado
irán al infierno. Esto es algo por fe, es por gracia, no es por obras, es un regalo de Dios. Para acercarte a Dios solamente tienes que venir con un corazón contrito y humillado y clamarle a Él como el único Salvador. No trates de ganarte el cielo. No trates de ganarte el cielo. No trates jóvenes, no traten de vivir una vida y arrepentirse hasta que tengan una edad ya de la tercera edad. No traten de vivir por el placer. Vengan al Dios de Betel, que se ha revelado por medio de Jesús el día de hoy. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta narrativa, Señor, que nos recuerda cómo trabajas en nuestras vidas, en tu providencia, con nuestras relaciones para santificarnos, Señor. Te pedimos que vayamos como la luz de la aurora, Señor, creciendo cada día más, y que pensamos también generacionalmente y no seamos egoístas entre nuestras relaciones. Que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.